Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes en este tiempo que tenemos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Una vez más agradecemos a cada uno de ustedes que se toma el tiempo para visualizar estos temas con nosotros y poder estudiar, meditar la palabra del Dios Todopoderoso. En esta ocasión quiero continuar con esta serie que estamos llevando los días domingo y que estamos analizando el Sermón del Monte versículo por versículo. En esta ocasión nos toca el capítulo 6, versículos 25 al 34. Sí, es una porción algo grande, pero aquí vamos a encontrar en la palabra de Dios cómo es que el Señor quiere que nosotros, cada uno de usted, de nosotros, como seres humanos, hombres, mujeres, podamos de alguna manera encontrar en Cristo la verdadera satisfacción y cómo es que debiéramos de dejar de preocuparnos por cosas que tal vez sean pasajeras, que sean momentáneas, cosas que nos van solamente a distraer y que no nos pueden dar la paz, el gozo, la bendición, la felicidad que tanto esperamos, que tanto anhelamos. Así que para empezar quiero leer la porción de Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, y la Biblia dice de esta manera: Por tanto os digo, recuerde que estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la comida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal, dijo el Señor Jesucristo. En ocasiones anteriores hemos hablado de cómo el Señor Jesucristo nos enseña a no hacer tesoros en el cielo, perdón, en la tierra. Ya aprendimos que todo lo que podemos atesorar aquí en esta tierra se caduca, se termina, se acaba, se corroe, se corrompe, es comido por la polilla o sencillamente es minado por ladrones que llegan y irrumpen, rompen, destrozan y acaban con lo que pudiéramos tener o atesorar aquí en la tierra, ya que nuestros ojos reflejan también la actitud de nuestro corazón, que ya aprendimos cómo nuestra vista, lo que nosotros vemos, tiene mucho que ver con lo que hay en nuestro corazón. Debemos procurar también llenar nuestra vida con la palabra de Dios, ya no con cosas materiales. Incluso nosotros como personas, como humanos, anhelamos, queremos, deseamos, codiciamos y a veces nos afanamos tanto por las cosas materiales que sencillamente acabamos nuestras vidas enfermos, totalmente desgastados, mal de los nervios, y a veces no solamente acabamos con nuestra propia vida, sino con la vida de las personas que nos rodean. Así que es mejor seguir el consejo de la palabra de Dios, es mejor seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo para vivir en esta vida, una vida mucho más estable, mucho más gozosa, sin tanta preocupación, sin tanto afán. Así que estudiemos este tema en algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que podemos hacer en esta ocasión es: ¿qué te preocupa? Aparte del dinero, aparte de las posesiones materiales, aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de cuatro cosas bien básicas. Habla de la vida, habla de la comida, habla de la bebida y del vestido. Cosas que son muy básicas, que
Tal vez la mayoría de nosotros, de los que habitamos en nuestro país, en este país de México, la gran mayoría no tenemos esa preocupación. Bueno, yo lo veo así, no sé, tal vez usted lo vea de otra manera, pero yo veo que adquirir comida y vestido es relativamente fácil. Am, el problema es cuando queremos algo más que solamente eso, que solamente la comida y el vestido. Yo sé que si quieres una casa mejor, tendrás que trabajar, esforzarte mucho más. Si quieres un carro de un modelo más reciente o de sencillamente un modelo más costoso, pues tendrás también que esforzarte un poco más. Pero yo veo que estas cosas básicas, como la comida, el vestido, la bebida, son cosas muy, muy sencillas, aunque hay mucha gente, hay mucha gente que sí batalla con eso, batalla con qué comeremos hoy, batalla con qué le voy a dar a mis hijos, batalla con que no hay leche para los bebés, con que no hay lo suficiente para darles el cobijo, el vestido, el abrigo que necesitan. Y que tal vez en mucha gente, muchas personas, pudiera ser esa una grande preocupación. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos enfoca no solamente a esas personas, sino aún a nosotros, que a lo mejor decimos, eso no nos preocupa tanto. Pero a veces esas cosas tan básicas, tan sencillas, nos quitan la paz. ¿Por qué? Por la envidia a veces, porque vemos a la vecina o al vecino, al amigo, que está vistiendo con mejores ropas, con ropas más caras, con ropas más lujosas, y nosotros al querer imitar ese estilo de vida, caemos en el afán, en la preocupación, en de qué hacer para tener lo mismo que la otra persona, para vestir así o para comer lo mismo, porque si bien es cierto que no batallamos para la comida, tal vez una comida sencilla, pero a veces vemos a los vecinos, a los amigos o a otras personas que están en restaurantes lujosos, que están comiendo comidas caras y quisiéramos también estar en ese lugar. Y eso es lo que a veces trae afán y trae ansiedad a nuestras vidas. Así que lo primero que el Señor Jesucristo quiere ubicarnos o que nosotros ubiquemos es qué es lo que causa preocupación en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Te preocupan las cosas básicas? ¿Te preocupan cosas que no son básicas, es decir, que no son necesarias? ¿Te preocupan cosas que vienen a ser sencillamente lujos, deseos, sencillamente anhelos, cosas que no necesariamente son necesidades básicas, pero que a veces llegan a ser preocupación? Hay gente que se preocupa a dónde ir de vacaciones, a qué lugar, a qué ciudad o a qué puerto, cuánto se va a gastar, en qué va a viajar, si en tren, si en avión, si en autobús, qué clase de autobús es ese, cuántos días va a estar en el hotel, en qué clase de hotel, cuánto van a pagar. Entonces, se están preocupando por cosas, sí cierto que a veces son necesarias, pero no siempre. Podemos vivir sin eso. Podemos vivir sin hoteles caros, sin parques de diversión, sin cosas tan, tan exclusivas o tan especiales que a veces pudiéramos tener esa preocupación innecesaria. Dios no quiere que nos preocupemos por esas cosas. Por eso Él empieza diciéndonos aquí, hablándonos de preocupaciones muy básicas. Si tú tienes lo necesario para comer, para vestir, para beber y tienes vida, tienes salud, dale gracias a Dios por eso. No tienes por qué preocuparte por más. Lo demás que pudiera venir o que pudieras adquirir puede ser sencillamente una bendición de parte de Dios, o puede ser también sencillamente una adquisición, tal vez en cuanto a dones y talentos. Hay gente muy talentosa que no necesariamente tiene que estarse preocupando por adquirir las cosas, sencillamente hace movimientos extraordinarios y llega a tener mucho más que cualquier otra persona. La segunda pregunta sería, ¿por qué te preocupas? Y aquí en los versículos 26 al 32 encontramos algunas cosas que a veces nos llevan a preocuparnos. Y la primera es, te preocupas porque no conoces tu valor. En el versículo 26 el Señor dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Escucha bien, tú vales más que esas aves.
Si Dios alimenta a las aves, ¿cómo no te va a alimentar a ti? ¿Cómo no te va a dar lo necesario para que tengas en casa, para comer, para ti, para tus hijos? Lo que necesitamos es fe, es confiar en ese Dios todopoderoso que ha venido a ser nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, que nos ama tanto y nos da lo necesario. La segunda cosa por la que la gente se preocupa es porque no conoce sus límites. El versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Sí, la gente por más que use tacones altos, no puede elevar a su estatura. Tal vez un momento, pero regresará a casa y botará las zapatillas por allá porque se dará cuenta que son un fastidio estar viviendo, estar caminando todo el día con ellas. Así que sencillamente tenemos que entender que nadie puede agregar a su estatura un codo. Así que debemos reconocer nuestros límites, qué sí podemos hacer, qué sí podemos cambiar, qué sí podemos transformar nosotros con nuestros dones y talentos, con lo que tenemos a la mano, y despreocuparnos o dejar de preocuparnos por aquellas cosas que no podemos cambiar. La tercera cosa por la que la gente se preocupa es porque no conoce su destino. La gente olvida que a dónde va. Y es cierto, hay gente que no tiene a Cristo y que debiera preocuparse por el lugar a donde va a ir después de esta vida. Lo triste es que haya hijos de Dios, cristianos, que han recibido a Cristo en su corazón, que han sido lavados, perdonados por la sangre de Cristo, por su sacrificio glorioso en la cruz del Calvario, y que aún así tengan el temor o la incertidumbre de a dónde van a ir. Hay gente que se olvida, cristianos que se olvidan de su destino, de que su destino ha sido comprado por Jesucristo y que deben estar tranquilos, en paz, confiando en ese sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que no tenemos que estarnos preocupando o afanando por el lugar hacia donde vamos a ir, porque ya Jesús pagó por nosotros en la cruz. El punto es creerlo. Creerlo con todo el corazón, porque esa es la única condición que Dios nos pone en su palabra. La palabra de Dios abunda en ocasiones cuando nos dice que lo único que tenemos que hacer es creer en Él, creer en Jesús con todo nuestro corazón. Y su sacrificio viene a ser válido para nuestras vidas. La cuarta cosa por lo que la gente se preocupa es porque trata de imitar a los demás. Y esto es con lo que empezamos. Mucha gente se afana queriendo ser como los demás. El versículo 31 al 32 de la porción que estamos leyendo dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El consejo es, no trates de imitar a los demás. Vive tu vida, tú eres único, Dios te ama, quiere que tú vivas de acuerdo a lo que Él te dio y a lo que Él te está permitiendo, de acuerdo a las circunstancias que Él está permitiendo en tu vida y deja de preocuparte por querer imitar a los demás. En quinto lugar, una quinta cosa por la que la gente se preocupa es porque se olvida de quién es su padre. Y estoy hablando de cristianos, de hijos de Dios. Estoy hablando de aquellas personas que han tomado la decisión de seguir a Cristo, de confiar en Jesús con todo su corazón. Por lo tanto, si tú, amigo que me escuchas, no tienes a Cristo en tu corazón, deberías de tomar este tiempo para meditar, para reflexionar y para tomar la decisión más importante de tu vida, entregar tu vida a Jesús, recibir a Cristo en tu corazón y Él va a hacer un cambio transformador en ti. La tercera pregunta que quiero ahondar en este momento es, ¿qué debería preocuparte? Si bien es cierto, ya aprendimos que no debemos preocuparnos por la vida, por la comida, por la bebida y por el vestido, pues son cosas muy básicas que Dios mismo en su palabra se compromete a suplir en nosotros. También es cierto que debemos de dejar de preocuparnos por aquellas cosas como eso de que la gente se preocupa porque no conoce su valor, porque no conoce sus límites, porque no conoce su destino, porque trata de imitar a otros o porque se olvida de quién es su Padre celestial. Pero ya que estamos aquí, la siguiente pregunta es, ¿qué debería preocuparte? Y la palabra de Dios en el verso 33, Mateo 6:33 dice,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En ese texto, el Señor Jesucristo nos dice claramente lo que debe ocuparnos a nosotros, a ti y a mí, como hijos de Dios, como cristianos. Si ya tienes a Jesús en tu corazón, si ya hubo un momento especial en el cual tú abriste tu corazón a Jesús y le dijiste, Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados, hazme un hijo de Dios. O tal vez con palabras más sencillas, sencillamente llegaste a Cristo y le dijiste, Señor, perdóname. Perdona mis pecados, perdona mi vida. Quiero ser tu hijo, quiero llegar a vida eterna. Como sea que lo hayas hecho, pero ya hubo un tiempo, un momento especial en el cual te pusiste a cuentas con Dios. Debes saber que ahora eres hijo de Dios y que Dios tiene para ti una encomienda muy especial. Y esta encomienda es la que acabamos de leer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí encontramos dos cosas. Número uno, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es establecer a Dios como rey en el universo. En este caso, en la tierra. Establecer a Dios como rey en el universo, reinando en cada corazón de cada ser humano. Sí, yo sé que hay una gran mayoría de personas, muchísima gente que aún no tiene a Cristo en su corazón. Por eso es una encomienda para nosotros, para usted y para mí, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nuestra tarea principal aquí en la tierra, lo que debiera ocuparnos aquí, no solo preocuparnos, sino ocuparnos, es compartir a Cristo Jesús con las personas que aún no lo tienen. Yo sé que hay mucha gente que dice creer en Jesús. Yo sé que hay mucha gente que en estos tiempos que se avecina la Semana Santa, de repente se recuerdan de alguna manera ese evento glorioso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos lo celebran de una manera muy especial, tal vez representativa, con alguna persona que la hace de Jesús y todo ello. Pero nada más, pasa ese tiempo y se olvidan, y viven el resto del año, el resto del tiempo, como si Cristo no existiera, como si Jesús no existiera. Algunos tienen una representación de Jesús en su casa, tal vez una cruz, tal vez un crucifijo, tal vez una imagen de talla o de bulto en su casa. Tal vez algunos le ponen veladoras, algunos otros algún tipo de adorno, pero no conocen a Jesús. No conocen a Jesús en el sentido bíblico, en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Cristo para nuestras vidas. Solamente lo tienen como un recordatorio de que sí, alguna vez murió en la cruz, pero nada más. O que se acuerdan cuando viene Navidad, que alguna vez nació en Belén, pero nada más. Y no tienen un mayor conocimiento acerca de Jesús. Por eso, nuestra tarea debe ser dar a conocer a Cristo Jesús. De hecho, eso es lo que nos mueve para tener estos programas. Dar a conocer a Cristo Jesús. Que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pueda conocer a través de nosotros a Cristo Jesús. No solamente la letra, lo que en la Biblia como libro se nos enseña acerca de Jesús, sino también con nuestras vidas, pudiendo reflejar con nuestro estilo de vida lo que Jesús quiere o cómo Jesús quiere que nosotros vivamos. Qué importante es que cada hijo de Dios pueda tomar en serio su tarea aquí en la tierra de llevar a Jesús a la gente, de llevar a Jesús a todos aquellos que no tienen todavía a Cristo Jesús en su corazón, que solamente lo conocen de oídas, que solamente lo conocen como noticia, que solamente lo conocen por ciertos eventos que hay en el año, como la Navidad y la Semana Santa, pero que no tienen una relación personal con Él a través de la oración y a través de su bendita palabra. Por eso, amigo que me escucha, si usted ya tiene a Jesús en su corazón, no dude en compartir a Cristo con otros. Si tiene una Biblia, lea su Biblia. Si tiene alguna necesidad, aprenda a doblar sus rodillas y a tener esa búsqueda constante del Dios Todopoderoso. Y luego, hable de Jesús. Hable de Jesús, comparte a Cristo, busque la ocasión para hacerlo.
En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, la palabra de Dios dice: y les dijo, hablando Jesús una vez más, ahora a sus discípulos. Jesús ya está a punto de ascender al cielo después de la crucifixión y llama a sus discípulos y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la encomienda que tenemos, hermano y amigo, que nos escucha en este momento. Usted y yo debiéramos hacer todo lo que está de nuestra parte para llevar a Cristo a todas aquellas personas que aún no conocen a Jesús. No solamente nuestro testimonio como cristianos de vivir una vida recta, ejemplar, sino aún también llevando el Evangelio, publicándolo con nuestros labios o por cualquier otro medio, de tal forma que la gente conozca a Cristo Jesús. La segunda cosa que nos menciona aquí el Señor es su justicia. Dice que debemos ocuparnos del reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es su justicia? La justicia de Dios es aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón como el único que pagó con su muerte en la cruz, pagó por nuestros pecados. Sí, usted y yo estábamos condenados a ir al infierno, a morir en ese lugar eterno, estar separado eternamente de Dios. De hecho, la palabra muerte en la Biblia significa separación. Así que por nuestros pecados estábamos condenados a ir a ese lugar. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, no teníamos esperanza. La única esperanza que teníamos era de ser echados a ese lugar llamado infierno. Sin embargo, Jesús vino y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por usted y por mí allí en ese lugar. Él recibió la justicia de Dios sobre su cuerpo. El castigo que nosotros merecíamos lo recibió Él. Y ahora nosotros somos declarados justos porque nuestra culpa fue llevada por Cristo. Él pagó en nuestro lugar. Es como si nosotros estuviéramos condenados a cadena perpetua y de pronto llega Jesús y habla con el juez y le dice, a él puede dejarlo libre, yo voy a ocupar su lugar en la celda, yo me quedo en su lugar, déjelo libre a él. Es exactamente lo que hizo en la cruz. Él ocupó nuestro lugar. Su sacrificio ha sido un sacrificio sustitutorio. Él por nosotros. La Biblia dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Como conclusión podemos decir que no debemos preocuparnos por otra cosa. Si nosotros nos ocupamos por las cosas de Dios, Él se va a ocupar de nuestras necesidades. Si nosotros estamos invirtiendo en el reino de Dios, si nosotros estamos ocupando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos y nuestros dones para servir al Señor y para extender su reino, para publicar a Jesús, entonces Él de alguna manera va a hacer que usted y yo tengamos lo necesario para nuestras vidas. Y no debemos preocuparnos ya por qué comeremos, por qué beberemos o por qué vestiremos o por la vida. Todo es de Él. La Biblia dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Así que Mateo 6:34, el texto con el que iniciamos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Perdón, es el texto para concluir. No se preocupen por el día de mañana, dice el Señor, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Sí, no te preocupes, alguna vez ya predicamos de esto, no te preocupes por el futuro es incierto, tal vez ni siquiera nos toque vivirlo. Ocúpate mejor en este día, en lo que hoy estás viviendo. Y ya aprendimos cuáles debieran ser las cosas por las que debemos preocuparnos, por establecer el reino de Dios y por su justicia. Deja entonces de preocuparte por lo que vas a comer o vestir o a dónde vas a ir a vivir o por si vas, cómo vas a estar el día de mañana. Mejor busca el reino de Dios. Amigo y hermano, te insto, te motivo a que aprendas, a que empieces
a invertir en el reino de Dios tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus dones, tus talentos. Dios te quiere usar poderosamente.